las estructuras involucradas en el estatus epiléptico son la corteza cerebral, que es básicamente donde se desarrollan los focos epilépticos. Hay un foco epiléptico y las células que están alrededor van a tratar de detener ese foco epiléptico. Cuando estas células fallan, tenemos al sistema reticular ascendente, que se encuentra en esta porción, y básicamente el tálamo es como el sitio más importante porque es el que se encarga de distribuir toda la información a todo el organismo. Él recibe la información del organismo, la envía a la corteza y viceversa, de la corteza envía la información al organismo. Entonces, si tenemos un foco epiléptico que no se pudo controlar, va a terminar disipándose gracias al tálamo a todo el organismo, y es cuando nosotros vemos la signología clínicamente. La corteza cerebral se divide en 6 láminas. Las neuronas que excitan o que se encargan de excitar en la corteza cerebral están entre las láminas 2 y 3 y entre las 5 y 6. Estas neuronas son las que reciben la información, son las que tienen más trabajo y se encargan de mantener alerta al cerebro. Las interneuronas, que se encuentran en las demás capas, son las que modulan la actividad de estas neuronas. Estas neuronas, que son las excitadoras, es en donde principalmente se dan los focos epilépticos. Entonces, si las interneuronas que están alrededor no logran detener el foco epiléptico, se van a propagar, porque las neuronas del tálamo llegan hasta todas estas capas. Bueno, esto es un esquema para demostrarles cómo está distribuido los neurotransmisores inhibitorios y los excitadores. Básicamente vemos que la excitación está en toda la corteza y tiene unión con el tálamo, al igual que los neurotransmisores inhibidores, pero si se dan cuenta, el excitador tiene mucho más fuerza, o tiene una mayor cantidad de sitios excitadores en la corteza en comparación con la inhibición. Bueno, el principal neurotransmisor excitador es el glutamato. Este es el neurotransmisor más importante que se encuentra en la corteza cerebral. Recibe casi el 80% de la glucosa que se requiere. El 80% de la glucosa que se envía al cerebro se utiliza para tener un adecuado concentración de glutamato, y ahí vemos la importancia. O sea, todo el cerebro depende prácticamente del glutamato, depende de la mayoría de la glucosa que llega al cerebro, y si nosotros no tenemos glucosa, el glutamato va a empezar a fallar. El glutamato tiene tres receptores. El que nos interesa en la fisiopatología del estatus epiléptico es el receptor de NMDA, que es en donde actúan algunos fármacos para controlar las convulsiones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablando del neurotransmisor inhibitorio, tenemos al GABA, es el más importante, es el que se encarga de modular al glutamato. Y bueno, es importante mencionar que se sintetiza a partir del glutamato. Por medio de una enzima se obtiene el GABA. Entonces, si nosotros no tenemos glutamato, pues mucho menos vamos a tener GABA. He ahí la importancia de que tengamos un adecuado aporte de glucosa para mantener las concentraciones de glutamato y las concentraciones de GABA. En este esquema vemos una neurona. Esta es una neurona excitadora que está a lo largo de la corteza cerebral, y esta se ve modulada por las neuronas inhibitorias, que son las neuronas GABAérgicas, a lo largo de su soma incluso a lo largo de su axón, e incluso sobre el soma. Entonces, las neuronas GABAérgicas se van a encargar de modular la actividad de la neurona glutamatérgica. Como ya sabemos, una convulsión es un desequilibrio entre la inhibición y la excitación. Puede ser que haya una menor cantidad de GABA o una menor cantidad de receptores para GABA, o una mayor cantidad de glutamato o una mayor cantidad de receptores para el glutamato. El estatus epiléptico básicamente es una convulsión que no se logra controlar por los mecanismos normales de las neuronas aledañas al foco epiléptico. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es, si no se logra controlar ese foco epiléptico, se dice que una convulsión
tiene una duración en promedio de 60 segundos. Si tenemos una convulsión que ya está durando 3 minutos, es algo que es completamente anormal. El cerebro no está siendo capaz de controlar ese foco epiléptico. Entonces ahí ya estamos pensando que estamos en peligro de entrar en estatus epiléptico. El estatus epiléptico en un inicio es un estatus epiléptico convulsivo, con las características que por lo general conocemos. Es un estatus epiléptico con convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, pérdida de la conciencia, salivación, micción, defecación. Pero en las etapas tardías, cuando el organismo ya se agota, ya no hay reservas de energía en ningún lado, podemos recibir un paciente en la clínica con un estatus epiléptico no convulsivo, donde ya no hay manifestación motora, o es muy sutil la manifestación motora. Pueden llegar estuporosos o comatosos, o con movimientos sutiles. Aquí vemos una convulsión generalizada, tónica clónica, acaba de llegar al hospital, es aquí en el hospital de la UNAM, de la facultad. Es la típica convulsión, ¿no? Tónico-clónica, con pérdida de la conciencia, movimientos masticatorios. Pero también podemos recibir a un paciente con un estatus epiléptico no convulsivo, donde ya tiene unos movimientos muy sutiles en la cabeza, pueden presentar nistagmos, y los pacientes básicamente se encuentran estuporosos, pero es porque el cerebro ya no tiene reserva para estar satisfaciendo, para estar mandando tanta actividad al organismo. El organismo ya no tiene reservas para estar teniendo esta actividad convulsiva que nosotros vemos, y podemos ver a un paciente en estas condiciones, y no por eso deja de ser un estatus epiléptico. Al contrario, aquí ya tenemos al paciente con un mayor riesgo, tanto metabólico como cerebral. Bueno, las causas, pues como ya sabemos, casi todo nos puede llevar a estatus epiléptico, pero las causas más comunes en un estudio realizado en el año 2000, encontramos la epilepsia primaria, que es la epilepsia idiopática o genética, en el 28% de los pacientes. En pacientes que llegan con estatus epiléptico por epilepsia secundaria es un 32%, puede ser por meningoencefalitis, neoplasia o otras como traumatismo craneoencefálico y accidentes cerebrovasculares, aunque estas son poco diagnosticadas por la falta de herramientas, sobre todo por la dificultad de hacer una resonancia magnética para poder diagnosticar estos problemas. La epilepsia reactiva tiene un 12% de afluencia. Básicamente, como sabemos, son metabólicas o por intoxicación. Las metabólicas, las más comunes, son por deficiencias hepáticas. Y otro tipo de afecciones, o que los pacientes pueden llegar comúnmente en estatus epiléptico, y siempre debemos de hacer una historia clínica detallada. Yo creo que ahí está la base del éxito de nuestro tratamiento muchas veces, porque si nosotros sabemos la historia del paciente, vamos a saber cuál es la causa más común, o podemos acercarnos más al diagnóstico presuntivo del estatus epiléptico. Una baja concentración de antiepilépticos es muy común porque los propietarios se les hizo muy fácil ya no estar llevando a su paciente a hacer monitoreos constantes del fármaco en sangre, porque el propietario olvidó darle el medicamento, porque no encontraron el medicamento en las farmacias. Como sabemos, el fenobarbital ahorita ya está escaseando y cada vez es más difícil encontrarlo en las farmacias, entonces a los propietarios se les hace fácil dejar de medicar al paciente. Es importante mencionar que los fármacos que actúan en el sistema nervioso central tienen el mismo comportamiento que, por ejemplo, el alcohol o la cocaína o cualquier droga. Ocasionan adicción a las neuronas. Entonces las neuronas, si no reciben el antiepiléptico constantemente y a sus horas, se alteran, salen más receptores a la superficie como para tratar de captar más medicamento. No hay, entonces se excitan y caen en estatus epiléptico. Y bueno, también hay factores no determinados, porque se eutanasia el paciente y no se hacen pruebas diagnósticas. Pero bueno, esas son las causas más comunes. En lo personal, yo por lo general los he visto. Lo más común es mala dosificación del medicamento, y esto es por falta de comunicación con el propietario. Bueno, como sabemos, el estatus epiléptico está definido como la actividad convulsiva prolongada. Antes se decía que un estatus epiléptico
era cuando se presentaban 2 o más convulsiones sin recuperación de la conciencia o una convulsión con una duración mayor a 30 minutos. Mayor a 30 minutos ya se redujo el tiempo a 5 minutos porque, por supuesto, no vamos a esperar a que nuestro paciente esté convulsionando 30 minutos a ver si resuelve por sí mismo, y se ha demostrado que tras 5 minutos ya hay cambios lo suficientemente importantes, tanto a nivel sistémico como a nivel cerebral, como para pensar en detener el estatus lo más pronto posible. Es una emergencia médica por lo mismo, por todos los cambios metabólicos que conlleva el estatus y por la muerte neuronal a la que se someten los pacientes. Y también es importante mencionar que mientras más rápido detengamos el estatus, mejor el pronóstico, porque a mayor tiempo, mayor dificultad para detenerlo. Ahorita vamos a ver por qué. Se dice que en los primeros minutos del estatus epiléptico, los canales iónicos que regulan la transmisión de las señales nerviosas se comienzan a abrir y cerrar de manera continua. Empieza a haber liberación masiva de neurotransmisores y hay una desensibilización de los receptores. ¿Esto qué significa? Hay tanto neurotransmisor que los receptores se empiezan a esconder, porque no se necesita tanto receptor. Digamos que es un mecanismo de defensa. Hay mucho neurotransmisor, entonces no se necesita tantos receptores, es como una modulación. Los receptores se guardan, se esconden adentro de la neurona, pero al mismo tiempo la neurona responde modulando, entonces libera neurotransmisores que estaban ya almacenados y manda al sitio sináptico. Esto ocasiona un desbalance entre los receptores inhibitorios y excitatorios. Básicamente causa que haya una menor concentración de neurotransmisores, de receptores para GABA, que es el inhibidor, y hay una mayor cantidad de receptores para el glutamato. ¿Qué es lo que pasa? Hay mayor actividad excitatoria que inhibitoria. Tras 15 a 30 minutos, las convulsiones se tornan autosostenibles y farmacoresistentes. Esto es por lo que les mencionaba. Los receptores de GABA se esconden, entonces muchas veces nosotros cuando damos un fármaco como las benzodiazepinas o fenobarbital que actúan sobre receptores GABAérgicos, por más medicamento que nosotros estemos dando, el paciente no va a responder porque no hay receptores que capten ese fármaco, y muchas veces es por esto que falla nuestro tratamiento y los pacientes continúan convulsionando. Bueno, se tornan autosostenibles porque llega un punto en que las neuronas por sí mismas empiezan a convulsionar, ya no hay mecanismos que las detengan, y las neuronas que eran GABAérgicas o que eran inhibitorias principalmente se tornan epileptogénicas o se tornan con una mayor cantidad de receptores para glutamato. Recuerden que las neuronas, aunque tienen una afinidad por ser inhibitorias o excitatorias, pueden actuar de las dos maneras porque tienen los receptores y los neurotransmisores de ambos lados de la moneda. También en este tiempo ya hay un daño neuronal importante, ya hay excitotoxicidad, el glutamato ya ocasionó mucho daño en las neuronas, hay liberación de calcio, el calcio ocasiona muerte neuronal, hay edema citotóxico y una serie de situaciones a nivel neuronal celular muy específicas que ocasionan muerte en las neuronas. Esta fase se conoce como la fase compensatoria, donde el organismo todavía trata de compensar toda esta actividad que está teniendo el cerebro, incrementando el aporte de oxígeno y glucosa al cerebro, aumentando el flujo sanguíneo cerebral, pero tenemos algunas otras alteraciones. Las reservas de glucosa se van a terminar agotando, tanto por la actividad muscular como por las demandas metabólicas del cerebro. Podemos tener hipoglucemia, hay desbalances electrolíticos por toda la actividad en los receptores que hay, y podemos tener acidosis láctica por lo mismo, no hay glucosa y comienza a haber producción de ácido láctico. Tras 30 minutos de que un paciente esté convulsionando, ya tenemos una fase descompensatoria, el organismo ya se agotó, ya no hay reservas, la barrera hematoencefálica falla,
en su función para regular lo que entra y lo que sale al cerebro. Esto ocasiona que haya edema cerebral, edema vasogénico, ya teníamos edema citotóxico, entonces ya tenemos dos tipos de edema que dificultan más la patología de la enfermedad. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral en un intento por compensar todo ese edema y culmina con muerte neuronal, aunque la muerte neuronal, como ya les había mencionado, comienza a partir de los 5 minutos.